Hola, muy buenos días. Continuamos con nuestro plan de lectura. Ya estamos en el libro de los Hechos. Esta semana vamos a estar leyendo el capítulo 12 al 17. Si ustedes van al día, los felicito. Y si no, miren, no se preocupen. Aprovechemos cualquier espacio para ponernos al día. Sigamos utilizando las herramientas que tenemos, las preguntas que nos ayudan para pensar en la relevancia del texto. Recuerden usarlas. También la aplicación en YouVersion tienen la posibilidad de tomar notas. También los videos de Bible Project son recursos para poder seguir en este plan de lectura y aprender a leer la Biblia por nosotros mismos. Y cada lunes están recibiendo un video en el cual estamos reflexionando en una porción de los capítulos que nos toca en la semana. Justamente hoy, en el capítulo 12, hay un relato muy interesante en el que quiero que reflexionemos. Se habla cómo el rey Herodes, el rey de turno, coge a algunos seguidores de Jesús para maltratarlos. Mata a espada a Jacobo, coge preso a Pedro, y la gente del pueblo, los religiosos de la época, se alegran de que los seguidores de Jesús estén viviendo esto. Dice el relato, y ustedes lo van a leer, cómo Pedro, encarcelado, con 4 grupos de 4 soldados custodiándolo, 16 soldados cuidando a Pedro como si fuera un criminal de los peores. Y Pedro en aquella noche preso, y los cristianos en una casa reunidos orando, los seguidores de Jesús orando por la liberación de Pedro. Porque imagínense, Jacobo acababa de morir cruelmente, ahora Pedro preso. Y esa noche ocurre un milagro. Dice que aparece un ángel del Señor, se caen las cadenas, las rejas se abren, la puerta se abre y Pedro aparece en la calle. Y cuando él como que reacciona y vuelve en sí, dice: ¿qué pasó? El Señor me liberó. Y se va hasta la casa en donde están los cristianos orando, los seguidores de Jesús orando. Y Pedro toca la puerta y sale una muchacha, escucha, y al escuchar la voz de Pedro, de la emoción, no abrió la puerta, sino que se devuelve y dice: Pedro está en la puerta. Y Pedro, tocando desesperado que le abran. Yo ahí pregunto, ¿Dios no podía abrir esa puerta también? Si abrió la reja de la prisión, ¿no pudo también abrir esa puerta? ¿Por qué no la abrió para que Pedro entre, y Pedro sufriendo allí? Ahí hay un principio que quiero que pensemos. Dios siempre va a hacer lo que no podemos hacer, pero lo que nosotros podemos hacer, Él no lo va a hacer. Los discípulos no podían abrir las rejas de la prisión, no podían, Dios lo hizo. Pero los discípulos sí podían abrir la puerta de la casa, y el Señor dejó que ellos la abrieran. Cuando ellos regresan, abren la puerta, ¿sí? Pero quiero leerle lo que dice el texto. Dice así, dice: ¿estás loca?, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: debe ser su ángel. Estaban orando por la liberación de Pedro, pero ellos no podían creer que la oración ya había sido contestada. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, se quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. El Señor respondiendo una oración, y los discípulos todavía no podían creerlo. Pero qué bueno ver un milagro de Dios en pro de Pedro, en pro de un seguidor, en pro de su hijo. Pero aquí quiero que pensemos en algo. El Señor liberó a Pedro. ¿No pudo haber liberado también a Jacobo? ¿Se ha puesto a pensar en esto? Si fuéramos familiares de Jacobo, no diríamos: Señor, ¿por qué a Pedro sí y a Jacobo no? Escúchenme bien, porque le tengo la respuesta. No sé. Lo que sí sé es que Dios es soberano y Él obra como a Él le place. No entendemos muchas cosas, pero sí hay algo que nosotros podemos tener muy claro. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es orar, como oraron los discípulos en aquella oportunidad. Nuestra parte es abrir la puerta, como ellos lo hicieron. Y Dios hará los milagros, como abrir las puertas de la cárcel para que Pedro saliera libre, o de pronto tenga que morir como murió Jacobo. Pero en Él podemos confiar, porque Él es soberano. Y aunque no entendamos muchas cosas, que muchas veces nos rompemos la cabeza diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y somos como el niño pequeño que le reclama al papá algo que el papá no puede explicarle al niño pequeño. Quiero decirle, nuestra parte es confiar. En el libro de los Hechos vamos a encontrar maravillas, milagros, pero también vamos a encontrar sucesos que son para nosotros incomprensibles. Pero algo sí podemos entender: el Señor es soberano
y nuestra parte es confiar y hacer lo que nos toca hacer. Porque cuando lo hacemos, podemos experimentar que seguir a Jesús es lo mejor de la vida. Sigamos leyendo el libro de los Hechos. Sigamos cada día leyendo cada capítulo. Y otra vez, usando los recursos que tenemos, las aplicaciones que hemos mencionado, las preguntas que ya hemos citado, para aprender a leer la Biblia por nosotros mismos y disfrutar las riquezas de la palabra de Dios, Jesús y su palabra. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.